tomar tu lugar? Qué interesantes pasajes. Hay que recordar un poco de contexto, lo que veíamos el día miércoles, cuando Pedro escribe esta carta, le está hablando mayormente a los gentiles. Hay que recordar que aproximadamente el 65, el 70% de los creyentes en un principio eran más gentiles que judíos. Y hay que recordar también que en este tiempo, que esta carta fue escrita aproximadamente entre los 65 y 70 años después de Cristo, la iglesia estaba pasando por persecución. El imperio romano estaba divirtiéndose de los creyentes. Hay que recordar el famoso Coliseo romano allá en Italia, era usado para burla de los creyentes. Los creyentes eran capturados, eran llevados a cautiverio, eran puestos. Antes se les preguntaba: ¿vas a seguir siendo cristiano? ¿Vas a seguir creyendo en Jesucristo? Ellos decían: desde luego que sí. Los hacían a un lado, y a esos que hacían a un lado los llevaban a este Coliseo romano en el centro y soltaban leones, soltaban leonas, con la finalidad de que las gradas donde estaban los ciudadanos romanos y de otras religiones, de otras culturas, pudieran burlarse de los creyentes. Entonces eran tiempos difíciles, tiempos en los cuales muchos pueblos de nuestro estado están pasando, muchos lugares donde en el continente de África y de Asia están pasando. Pero tú y yo hasta ahorita, gracias a Dios, tenemos libertad para expresar nuestra fe. Y yo te animo a que aprovechemos este tiempo para reflejar nuestro amor en Cristo, para reflejar nuestra fe en Jesucristo. No perdamos el tiempo, aprovechemos la oportunidad que tenemos para hablar de Cristo. Y esto es algo que los hermanos en el tiempo del apóstol Pedro querían hacerlo, pero tenían que tener mucho cuidado porque estaban pasando por persecución. Y luego dice este versículo 3, el título de esta enseñanza es una esperanza viva. Y vamos a ver cuál es nuestra esperanza. Y quiero que tomes unos segundos para meditar y te respondas a ti mismo: ¿cuál es tu esperanza viva? ¿Será Jesucristo? Vamos a ver, vamos a descubrir en estos 3 versículos. Dice el primer versículo, versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjate cómo empieza el apóstol Pedro diciendo bendito. ¿Quién es bendito? El Dios, ¿y quién? Y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La primera parte de este versículo, tú y yo podemos ver esa correlación, esa armonía que hay entre Dios Padre y Cristo. Una relación armónica. Por eso es que el apóstol Pedro inicia este versículo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y con estas frases Dios está mostrando su lado divino, su lado todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Pero también está mostrando con esta siguiente frase de Padre de nuestro Señor Jesucristo su amor hacia la humanidad. Esto es algo bien interesante que podemos analizar en este versículo. Hay una relación armónica entre Dios y Cristo, Padre e Hijo, 2 personas que son parte de la Trinidad y que analizábamos brevemente el miércoles pasado. Y fíjate qué hermosa relación, porque en Primera de Juan, en las cartas que tú y yo analizamos del apóstol Juan, podemos entender que nosotros ahora somos hijos de Dios. ¿Por quién? Por Cristo. Y no hay nadie más que nos pueda acercar al Padre. Y no hay nadie más que nos pueda hacer hijos de Dios, sino es solamente Cristo. Qué hermosa relación en este primer inicio de este versículo. Después, la segunda parte de este versículo nos dice
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por eso es que el apóstol Pedro inicia: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que hoy en esta noche y en esta semana de ayuno y oración es un buen momento para darle las gracias a Dios, para bendecir a nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios que se manifiesta de una manera divina, siendo Dios, pero también teniendo un corazón hacia la humanidad, hacia seres imperfectos como tú y como yo, como el apóstol Pedro, un pescador. Pero es un gran momento para que tú y yo le demos la gloria a Dios y le digamos: bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira lo que nos dice este versículo que te acabé de leer, la segunda parte de este versículo 3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿No es una buena razón para estar agradecidos con Dios? ¿No es una buena razón para darle toda la gloria a Dios? ¿No es una buena razón para que tú y yo nos motivemos a ser obedientes a Él? Porque Él tuvo de nuestras vidas misericordia, pero no solamente misericordia, sino grande misericordia, porque nosotros somos imperfectos y no merecemos nada, porque nosotros somos personas en un principio llenados de pecado a causa de esa desobediencia en Génesis, porque tú y yo estábamos enemistados con Dios, porque por más que quisiéramos agradar a Dios, no podíamos agradar a Dios por nuestra naturaleza de pecado. Pero Dios tuvo grande misericordia de nosotros, y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida. Yo te invito a que en estos días reflexionemos acerca de eso, que vivamos una vida de agradecimiento a Dios. Llevemos una vida agradeciendo, reflejando el agradecimiento que tenemos a Dios por amarnos, por tener misericordia de nuestras vidas. Yo no sé dónde estaría yo si Dios no hubiera tenido misericordia de mi vida. Yo solo sé que estaría perdido en el mundo, vagando en el mundo, derrotado en el mundo. Pero yo le doy gracias a Dios porque su grande misericordia me alcanzó. Yo espero que tú le des gracias a Dios porque su grande misericordia también te alcanzó. Eso es algo hermoso. ¿Qué más nos dice este versículo 3? Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La grande misericordia de Dios en nuestras vidas nos hizo renacer. Un nuevo comienzo ha sucedido en nuestras vidas, y esto me acuerda de la historia en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 3, que nos dice acerca de Jesús y Nicodemo. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en ese momento Nicodemo no podía entender y le pregunta a Jesucristo: ¿acaso siendo yo viejo puedo volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Ahora tú y yo le damos gracias a Dios porque su misericordia nos hace entender que tú y yo, cuando ponemos nuestra confianza, cuando creemos en Jesucristo, hemos nacido de nuevo. Y aunque en el término del Evangelio de Juan hace referencia a nacer de nuevo, y en esta carta de Pedro hace referencia a renacer, es sinónimo, es lo mismo. Tú y yo en Cristo hemos sido hechos nuevos, donde gracias a Cristo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas para poder hacerle frente ahora al pecado, donde ahora tenemos un espíritu de amor, de autoridad, de poder, de dominio propio para refrenar nuestra concupiscencia, para refrenar todo nuestro pensamiento de pecado, cosa que las personas que no tienen a Cristo no lo tienen.
y siguen viviendo bajo el deseo de los pecados, pero tú y yo hemos renacido en Cristo. Esa es otra reflexión para nuestras vidas en este día y a lo largo de estos días. La primera que hemos visto es que estemos agradecidos con Dios por su grande misericordia. Que recordemos que hemos renacido, que hemos nacido de nuevo y que ahora el pecado ya no tiene dominio de nuestras vidas. Y yo te invito a que de una manera consciente, y yo sé que es una lucha de todos los días, pero recordando esto, que hemos nacido en Cristo, nos alejemos de todo pecado. Dejemos de practicar toda mentira. Dejemos de practicar todo engaño, ya sea con nuestras acciones o con nuestras palabras o con nuestros pensamientos. Hagamos, vivamos la voluntad de Dios. Alejémonos de vivir conforme a esta sociedad, conforme a lo que la sociedad implementa y que es contraria a la palabra de Dios. Porque hay que recordar que por la grande misericordia de Dios tú y yo hemos renacido y somos personas nuevas, personas que hemos cambiado. Y luego, gracias a esta misericordia, gracias a que hemos sido renovados, ahora tú y yo tenemos una esperanza viva, como nos dice este versículo 3. Pero te vuelvo a hacer la misma pregunta que yo te hacía al principio de la predicación. ¿Qué significa para nosotros como creyentes tener una esperanza viva? ¿Qué significa para ti tener una esperanza viva? Mira lo que nos dice Primera de Corintios, versículo 13, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos deja 2 capítulos bien hermosos acerca del amor, pero también toca 2 definiciones aparte del amor. Toca la fe, la esperanza y el amor. Y esta esperanza que el apóstol Pablo toca es la misma que el apóstol Pedro nos expresa en este versículo, que tú y yo tenemos una esperanza viva. Y para poder entender mejor estas definiciones, porque yo cuando era más pequeño, yo llegaba a pensar que la fe y la esperanza eran lo mismo, pero en cierto sentido sí es lo mismo. Pero para ser más específicos, podemos encontrar la palabra de Dios y podemos encontrar la definición más específica de nuestra fe, de nuestra esperanza, nuestro amor. Vamos a empezar con el amor y no voy a abundar mucho porque el amor ya tuvimos casi 2 meses, 3 meses hablando de la primera carta de Juan, donde nos habla bien claro acerca del amor. Nosotros amamos a Dios porque ¿qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros en una condición de pecado no podemos amar a Dios. Podemos intentar amarlo. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, ese amor ágape, y veamos las 3 definiciones de amor ágape, de amor ágape, amor filos, amor eros. Y cuando veamos la definición de amor ágape, que es el amor puro, el amor sincero, el amor divino que proviene de Dios y que ahora está en nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pablo dice el amor. Porque cuando tú y yo estemos hoy, ¿quiénes de ustedes aman a Dios? ¿Amamos a Dios? Sí. Cuando estemos cara a cara y podamos verlo ya en un cuerpo glorificado, en un cuerpo diferente a este, ¿vamos a seguir amándolo? Sí, hasta con más intensidad, porque vamos a poder verlo. Vamos a poder ver la nueva Jerusalén, los cielos y la tierra nueva. Y vamos a amarlo aún con más fuerza. Por eso es que el apóstol Pablo, resumiéndote este versículo 13, nos dice que el amor es mayor. Después nos habla de la esperanza, pero vamos a ver la fe. Nuestra fe, ¿quién es nuestra fe? ¿Qué es nuestra fe? Mira lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 14.
nuestra fe. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Para ser más específicos, nuestra creencia en que Jesucristo resucitó. Que Jesucristo vino, murió por nosotros, por nuestros pecados, pero que Jesucristo no se quedó en aquella tumba. Que Jesucristo no se quedó bajo la tierra, sino que Jesucristo resucitó. Y esa es nuestra fe. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Ya vimos nuestro amor, nuestra fe. Ahora vamos a ver nuestra esperanza. Y la podemos complementar con la tercera parte de este versículo 3 de 1 Pedro capítulo 1, que nos dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí está hablando implícitamente de nuestra fe. Entonces es gracias a que tú y yo hemos creído en Jesucristo, en que hemos creído en que Jesucristo resucitó. Y todo lo que vimos en nuestro estudio de raíces que hace nuestra fe en Jesucristo en nuestras vidas, es gracias a esa fe, a esa resurrección de Jesucristo que nosotros creemos, que gracias a esa fe nosotros tenemos una esperanza viva. Y la definición de la esperanza viva podemos encontrarlo en el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros. Esa es nuestra esperanza, que tenemos una herencia en el cielo, que tenemos una casa, que tenemos un hogar, que tenemos una familia en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Por eso es que el apóstol Pablo nos escribe en Corintios capítulo 13, versículo 13, que sobre la fe, la esperanza y el amor va a predominar el amor, porque nuestra fe va a terminar cuando nosotros veamos a nuestro Señor Jesucristo venir y decir: lo sabíamos, Él resucitó y ahora está en el cielo y ahora ha venido. Nuestra esperanza se va a cumplir cuando vivamos con Cristo y con Dios por toda la eternidad. Pero el amor nunca va a dejar de ser. Siempre, por toda la eternidad, lo vamos a estar amando. La fe y la esperanza se van a completar en algún tiempo, pero el amor siempre va a estar circulando en nuestras vidas. Y mira qué interesante descripción de nuestra esperanza viva, nos dice el apóstol Pedro: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Incorruptible. ¿Por qué el apóstol Pedro describe nuestra esperanza viva como una herencia incorruptible? Porque no se va a corromper, porque no se va a alterar, porque no se va a dañar, porque no se va a perder, porque ya no va a haber muerte. Nosotros tenemos que deteriorar nuestro cuerpo. Las cosas se deterioran por causa del pecado en nuestras vidas, por causa de la naturaleza de pecado que hay en nosotros. Por eso, si tú te acuerdas, en parte de nuestro estudio de raíces tocábamos el punto de nuestra glorificación. Ahorita tenemos un cuerpo donde tiene necesidades, donde envejece, donde se arruga, donde pierde la fuerza. Pero cuando seamos llamados a la presencia de Dios, este cuerpo mortal se va a ser revestido por un cuerpo inmortal, un cuerpo de gloria, porque ya no va a haber más muerte. Y si ya no hay más muerte, ya no hay más deterioro en nuestras vidas. Por eso es que, fíjate cómo describe Pedro la herencia incorruptible. Después dice incontaminada, es decir, tú y yo en los cielos tenemos una herencia pura, una herencia perfecta,
una herencia en una perfecta condición, porque ya no habrá más pecado. Y fíjate cómo venimos de atrás: deterioro por la muerte, y la muerte se dio según Romanos a causa de ¿qué? Del pecado. Por cuanto el pecado entró en los hombres, también la muerte. Pero en nuestra herencia que tú y yo tenemos en los cielos es incontaminada, porque ya no va a haber más pecado, porque todo va a ser perfecto, todo va a ser puro, todo va a ser santo. Por eso es que en Apocalipsis y en parte del Antiguo Testamento, cuando se hace referencia a lo puro, se toma el metal más precioso de esta tierra, que es el oro. Y en Apocalipsis nos dice que va a haber calles de oro, casas de oro, hablando de la pureza. Y tú y yo hoy en día con este cuerpo somos indignos de poder estar ante Dios, pero cuando nuestro cuerpo sea cambiado, vamos a ser dignos de poder estar con Dios. Nuestra fe en Cristo nos hace dignos, pero por ahora físicamente con este cuerpo no podemos acercarnos a Dios. Y después termina estas características de nuestra esperanza viva como inmarcesible, que quiere decir que no tendrá final, que no se va a marchitar, que no acabará, que será por toda la eternidad. Por eso a mí me gusta reflexionar. En esta semana de ayuno y oración, reflexionemos en nuestras vidas. Piensa esto: no es lo mismo vivir en esta tierra 70 años, trabajando, esclavizado por el trabajo, esclavizado por el estudio, esclavizado por mis necesidades, esclavizado por mis gustos, por mis deseos, y a lo mejor tenerlo todo. Pero cuando Dios nos llame a su presencia, donde vamos a vivir por toda la eternidad, no tener nada. Por eso en esta hermosa noche yo también te invito a que reflexionemos acerca de eso. Pongamos nuestro corazón, pongamos nuestra fuerza, pongamos nuestra intención en esa esperanza viva que tenemos en el cielo, en esa herencia viva que tenemos en el cielo, en esa herencia que es incorruptible, que es incontaminada, que es inmarcesible. Gastemos nuestras fuerzas y nuestro tiempo haciendo tesoros en el reino de los cielos. Qué hermosas palabras nos ha dedicado el apóstol Pedro en este versículo 3 y versículo 4. Y termina este versículo 4 diciendo: reservada en los cielos para vosotros. Reservada en los cielos para aquellos al cual Dios tuvo misericordia y ahora tienen fe en Jesucristo y ahora su esperanza es viva. Esta herencia es para cada uno de nosotros. Animémonos para poder seguir adelante. Cuando te sientas débil, cuando te sientas triste, cuando veas que viene una aflicción a tu vida, piensa en la herencia viva que tú y yo tenemos en Cristo. Una vida mejor en el cielo. Por ahora tenemos que sufrir. Los que estamos ayunando tenemos hambre y queremos comer, pero recordamos que vamos a tener una mejor vida en los cielos, donde ya no habrá más sol. ¿Por qué ya no va a haber más sol? Porque la luz de Dios nos va a cubrir por completo y no vamos a tener necesidad de nada. Antes de seguir al siguiente versículo, yo le doy gracias a Dios porque en esta semana de ayuno y oración tengo muchas ganas de comer. Valoro. Y fíjense, algo tan sencillo, pero que me he puesto a pensar. Para muchos de nosotros, tener comida a lo mejor es algo básico. Y ahora que yo estoy en esta semana de ayuno y oración, yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha suplido. No he pasado por necesidad de hambre.
Pero también me pongo a reflexionar que así como para algunos de nosotros tener alimento es básico, para muchas personas no lo es. Y que a lo mejor, y no que a lo mejor, ellos están sufriendo por comer. Entonces, parte de la visión que Dios ha puesto en mi vida para este año, y vamos a estar orando, alguna manera de poder dar alimento a las personas que están necesitadas. Y que ese sea un gancho para darle lo más importante y lo que es prioritario, el alimento espiritual. Entonces, vamos a estar orando por este proyecto y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para la iglesia en este año 2022. Y terminamos con el último versículo, versículo 5, que nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjate cómo ahora describe el apóstol Pedro este versículo, que sois guardados por el poder de ¿quién? De Dios mediante la fe. Nosotros, gracias a la fe que hemos puesto en Cristo, Dios nos guarda. No es que Dios sea dependiente de nuestra fe, pero nosotros sí somos dependientes del poder de Dios por medio de la fe. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo y hemos creído que Él resucitó y que Él va a volver a venir, Dios nos guarda y Dios nos cuida. Porque en este estado que tú y yo nos encontramos, somos imperfectos. Porque en este estado que tú y yo estamos por ahora de una manera temporal, vamos a tener mucho pecado, vamos a tener muchas fallas, vamos a tener muchas necesidades. Y con esta frase que el apóstol Pedro nos escribe en este versículo 5, nos está diciendo que Dios guarda de nuestras vidas. Dios guarda de nuestras vidas todos los días. No hay ningún día en el cual Dios se olvide de nosotros. Pero no solamente la guarda, sino la guarda con poder. Porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que tiene el control sobre el tiempo, sobre nosotros. Y Dios cuida de sus hijos y Dios nos cuida de nosotros. A lo mejor lo que yo te voy a decir no tiene mucho sentido para ti, pero para mi vida me ha puesto a reflexionar. Dios guarda de mi vida. El día lunes yo me fui caminando a mi servicio social, venía regresando. Me encontré a la hermana Débora y estuvimos platicando. Después estuvimos como unos 5 minutos platicando. Después me fui hacia mi casa y en una calle que tengo que pasar para mi casa había un pleito. Había una persona en un estado descontrolado aventando cosas, aventando piedras, palos. Los mototaxistas nada más estaban viendo qué es lo que sucedía. Y si yo no me hubiera encontrado con la hermana Débora, y si yo no hubiera platicado 5 minutos con ella, estoy segurísimo que un ladrillo o un palo hubiera caído en mi cabeza. Fíjate cómo algo tan simple, Dios guarda de nosotros. Así, si tú te pones a meditar el transcurso de tu día en este día que ya va a finalizar, estoy seguro que tú vas a poder comprender y vas a decir, sí es cierto, Dios cuida de mi vida. Esta es una promesa bien importante que tú y yo encontramos y que debemos de aferrarnos a ella y seguir adelante, porque Dios guarda de nuestras vidas, pero la guarda con poder, con autoridad, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, y es gracias a esa fe que tenemos en Cristo que Dios guarda de nosotros. ¿Y para qué nos guarda? Porque también hay que ser más específicos en este versículo. Dios nos guarda con poder para que tú y yo alcancemos salvación. Porque esa salvación yo no puedo alcanzarla por mis méritos. Porque yo no tengo la capacidad de poder ser salvo. Porque yo no tengo la capacidad de volver a reconciliarme con Dios. Porque yo no tengo la capacidad de poder vivir una vida santa. Es Cristo en mi vida el que me reconcilia con Dios. Es Cristo en mi vida el que me da la oportunidad por medio del Espíritu Santo de llevar una vida santa. Es por medio de Cristo. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice, Dios nos guarda
para alcanzar salvación, haciendo referencia a nuestra fe en Jesucristo. Y termina este versículo que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tú y yo por fe, y esto es bien interesante de analizar, porque podemos hablar así brevemente de tres conceptos de salvación. La primera salvación es la que tú y yo hemos tenido cuando Cristo vino a nuestras vidas, y de estar muertos espiritualmente ahora tenemos vida espiritualmente. La segunda salvación es que gracias a Cristo nosotros ahora somos librados día con día del pecado, porque es una lucha para nosotros no pecar. Pero gracias a que Cristo está en nuestras vidas, Él me salva del pecado que yo pueda cometer día tras día. Cosa que las personas que no tienen a Cristo van a pecar de manera deliberadamente. Y el tercer concepto de salvación es esta del cual nos habla Pedro, de una salvación que se va a manifestar en los tiempos postreros, cuando nuestra esperanza se cumpla, cuando nuestra fe se cumpla, cuando nuestro amor siga amando a Dios. Entonces es algo bien interesante que nos motiva, nos anima, hermanos, a seguir adelante en esta vida de corto periodo de tiempo comparado a toda la eternidad. Entonces, en esta hermosa noche yo te invito a que sigamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, que le demos gloria a Dios por la oportunidad, por el amor que Él nos dio a través de su Hijo Jesucristo, que vivamos una vida en agradecimiento por la grande misericordia que Dios tuvo en nosotros, por esa esperanza que ahora nosotros tenemos y que debe de ser un empujón, un ánimo para nosotros para poder seguir adelante, en vez de enfocarnos en los bienes, en las herencias que nos puede dar esta vida, esta tierra, esta sociedad. Mejor recordemos la herencia que tenemos en los cielos, una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible. Que pongamos empeño en estos tres versículos que hemos visto para poder seguir adelante. Yo te invito a que nos esforcemos, a que vivamos una vida creyendo, practicando la palabra de Dios, y yo espero que estos tres versículos hayan sido de bendición para tu vida, han sido de mucha bendición para mi vida, han sido de mucho ánimo para mi vida. Te voy a invitar a que inclines tu rostro y vamos a terminar con esta oración por la palabra. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por la oportunidad que nos has permitido de poder estudiar, escudriñar, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos fuerza, en ella encontramos fe, esperanza, amor para poder seguir adelante, Señor. Gracias porque tu grande misericordia nos ha alcanzado y hemos sido renovados, renacidos, hemos nacido de nuevo en Cristo, Señor. Y es gracias a esa fe que tú nos has dado por medio de Cristo que tenemos una herencia, una esperanza viva, y que tú guardas de nosotros, no solamente en el postrer tiempo, sino también en la actualidad. Tú cuidas y guardas de nosotros y seguirás guardando nuestras vidas hasta el último tiempo, donde podamos ver concluida, completada nuestra fe y nuestra esperanza. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Y vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Dana, tiene unos anuncios para ti y después vamos a terminar nuestro servicio. Que el Señor te bendiga. Para recordarles que estamos en nuestra semana de ayuno y oración. Como bien saben, en la parte de atrás están estas hojitas, por si aún gustan anotarse. Todavía faltan unos días en los que vamos a encontrarnos ayunando. Y de igual forma para recordarles pues que nos encontramos en esta semana y de esa manera puedan destinar ese tiempo para adorar, para alabar a Dios, para
para leer su palabra, para orar, amén. Y de igual forma, pues igual van a estar recibiendo un mensajito ahí de parte de nuestro hermano Misael en sus teléfonos para que estemos en contacto, en comunicación, y de esa manera nos encontremos orando y ayunando, amén. De igual forma, por último, solamente les recuerdo nuestros servicios generales, que son los miércoles, como hoy, a las 7 de la noche, y los domingos a las 11 de la mañana, hermanos. Este servicio es totalmente presencial y virtual, para que de esa manera nos puedan estar con nosotros, ya sea de manera presencial o de manera virtual por nuestra página de Facebook en Calvary, Oaxaca. ¿Ven? De esa manera les invito a que se levanten, que se pongan sobre sus pies y vamos a elevar una oración